16. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Vamos a comenzar desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el 14. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo a Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, recién salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron, pero id y decid a tus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como él os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente, sentados, dice, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Hasta ahí la palabra del Señor. Podéis tomar asiento. Le he puesto al título de la predicación: hazlo hoy de nuevo, Señor. Hazlo hoy de nuevo. ¿Vendrá usted al Señor con todas sus cargas en esta mañana? Es mi pregunta. ¿Podrá usted abrir, desplegar todo su corazón? Aunque el Señor lo sabe y lo conoce. Pero vendremos en esta mañana sinceramente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro para nuestras vidas. Hay un texto, hermano, que a mí me llamó poderosamente la atención. Y es el versículo 14. Finalmente, a pesar de todos los acontecimientos, a pesar de todos los anuncios y a pesar de toda la palabra que los discípulos llegaron a recibir, finalmente tiene que llegar de nuevo el Señor. No había manera de poder convencer a los 11. No había forma humana de poder llevar adelante los propósitos de Dios. Y finalmente, como siempre ha ocurrido y seguirá ocurriendo, el Señor tendrá que tomar cartas en el asunto. La Escritura, cuando nosotros estamos leyendo la resurrección, podíamos hablar de este capítulo y endosarlo rápidamente, hermano, con esa gran plataforma, cimientos
que verdaderamente nos hace ser hijos de Dios. Y es, hermano, lo que da sentido a la fe nuestra, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si Cristo no resucitó, vana es su fe y vana es nuestra fe. Por demás, hermano, es que comamos y bebamos y nos olvidemos de todo lo que ha ocurrido, porque si Cristo, así lo dice Pablo, capítulo 15 de 1 de Corintios, si Cristo no resucitó, somos los más conmiserables del mundo, los que más dolor y pena tendrían que tener de nosotros. Seríamos unos lastimeros. Pero no es así. Cristo resucitó, bendito sea su nombre. Y no solo Cristo resucitó, sino que, como dice la Escritura aquí en la ascensión, está sentado a la diestra de Dios. Y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no voy a hablar de la resurrección. Voy a hablar de lo que realmente el problema que tenían estos hombres. ¿Qué provocaría esto en las vidas de los discípulos? ¿Qué provocaría el rechazo de María Magdalena cuando ella llega y dice, Cristo ha resucitado y me ha dicho que va delante a Galilea? Él va por delante. Dios siempre va por delante. Él no se encuentra las cosas sorpresivamente. Él no recibe nada por sorpresa, mejor dicho. Él siempre va por delante y adelanta los acontecimientos o puede retrasar los acontecimientos porque Él es el autor y Él es preeminente y Él puede hacer, retrasar, adelantar y hacer todo lo que quiera porque Él es Dios. Él puede retrasar el tiempo como hizo en la batalla de Josué. Detente sol en Gabaón y tú luna en Ascalón. Y como le dijo a Agar, pide señal. Y le dijo que retrasaría el reloj unos grados. El Señor es el que está manejando los acontecimientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para Él no hay tiempo. Él no se mueve en el espacio ni en el tiempo. Nosotros sí. Por eso hay escenas, acontecimientos que el Señor usa para que el hombre se pueda dar cuenta en el lugar donde Dios lo ha puesto. Y Dios había puesto a sus discípulos para que ellos, como bien el Señor le había dicho, tendrían que ir a llevar las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad. Y tendrían que tomar, hermano, este testigo del mismo Jesús, de su Maestro, y andar y vivir conforme a lo que ya el Señor le había establecido, la ley de Dios, escrita no en tablas de ley, sino en sus corazones. Pero llega María Magdalena y hay, hermano, un rechazo de parte de estos hombres. Y no solo esto, sino que también recordáis que el acontecimiento que nos dice en el versículo 12, de estos dos hombres que iban caminando y que iban al campo, es el mismo acontecimiento que vemos en Lucas capítulo 24, que estos eran los del camino de Emaús. Estos también tienen ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y en un momento de ese episodio el Señor le abre los ojos y pueden ver que es el Señor, el Maestro, Raboni. Y ellos, al contemplar al Señor y al ver cómo y de qué manera bendijo el pan, dijo, este es el Señor. Inmediatamente ellos van de nuevo a estos hombres, a estos 11, y le explica la manera en la que el Señor se le manifestó, pero tampoco le creen, ni a uno ni a otro. Pero finalmente, y no finalmente es porque Dios no tenga más recursos,
estaría continuamente el Señor haciendo en las vidas y estaría dándole oportunidades, pero el tiempo apremiaba. El tiempo no apremiaba para el Señor, pero sí que apremiaba para ellos, porque eran 40 días en los que el Señor iba a estar dándole como un curso intensivo de su manifestación gloriosa, y donde luego acontecería en ese día de Pentecostés, donde el Señor derramaría al Padre la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Y el tiempo, francamente, el tiempo apremiaba para ellos. Y llega aquí este texto tan maravilloso, versículo 14, que creo que nos tiene que hacer pensar en esta mañana, Iglesia del Señor. Porque os digo que a mí particularmente me hizo entrar, hermano, en un momento de reflexión y de poder estar analizando no tan solamente mi vida, sino mi relación delante de Dios. Porque se trataba de tener una relación. Se trataba de poder haber entendido de una manera clara, contundente, concisa, el mensaje del Evangelio. La gran comisión, el gran recado, el gran anuncio que Dios le había dado para que ellos fuesen a predicar el Evangelio. El plan salvífico. No se trataba, hermano, de entender, de comprender las Escrituras por tener un conocimiento mayor que los escribas y los fariseos. A vosotros os he revelado los misterios. No se trataba en absoluto. No se trataba de acumular conocimiento. No se trataba de ser más que los escribas, que los fariseos y que aquellos intérpretes de la ley que podían interpretar la palabra. No se trataba de eso. Se trataba de que ellos pudieran entender el plan de salvación. La redención que Dios había mandado por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y era algo urgente. No era mediocre. No era para tenerlo como algo secundario, sino que era primario. Esto primaba sobre todo lo que ellos podían tener como recurso, como algo, un objetivo en esta vida. Lo que más importaba es que ellos pudieran entender el mensaje de salvación que tenían que dar a este mundo perdido. El Evangelio, querido y querida hermana, el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio no es una letra escrita, tratada de todas las maneras. Algunos la tratan bien, pero otros la maltratan, la tuercen, la llevan, hermano, a poder hacer creer a los demás lo que la palabra no nos impone. El Evangelio no es esto. El Evangelio es el poder de Dios, y es el poder de Dios para salvar a las almas. Aleluya. Para esto vino el Señor. Para esto fueron dotados estos hombres. No para ser llenos de un conocimiento que al final envanece, nos lleva a vivir una vida ociosa, porque cada vez queremos más conocimiento, cada vez queremos, pero cuando uno ha entendido el Evangelio, tiene campo más que suficiente para correr. Tiene, hermano, la posibilidad de extender su vista al horizonte y no poderlo alcanzar de lo maravilloso y extenso que es la obra del Señor aquí en esta tierra. Por eso, hermano, el versículo 14 es urgente para ellos. Esta palabra es urgentemente, finalmente se apareció a los 11 que no habían creído en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos estar, hermano, hablando
de estos hombres de una manera pero que muy negativa. Porque ellos no entendieron lo que el Señor les dijo en Lucas capítulo 18. Vayamos a Lucas capítulo 18. En el versículo 31 al 34 dice así lo siguiente. Tomando Jesús a estos 11, les dijo: cuando lleguemos a Jerusalén se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán, y después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos nada comprendieron de esta cosa porque esta palabra le era encubierta y no entendían lo que se le decía. Pero ya el Señor estaba, previo a todo lo que estaba ocurriendo, estaba diciéndole lo que era necesario hacer. Me es necesario subir a Jerusalén y al tercer día resucitaré. Amén. Urgentemente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Cuando nos habla de estar sentados a la mesa, es de estar ocupando el tiempo. Y sentados a la mesa, ¿sabéis lo que se hace? Comer. Comer. Ellos estaban dedicando el tiempo allí a otras cosas que no eran lo que realmente habían sido llamados para tener urgentemente que desear y ver delante de Dios hasta dónde los había llevado este Cristo que había sido crucificado. Estaban sentados allí en la mesa, no hacían otra cosa que perder el tiempo, ociosos. No sé si habría un dominó, no sé si habría cartas o habría un ajedrez, no lo sé, pero cuando uno está sentado en la mesa está perdiendo el tiempo. No hay tiempo para otra cosa, ni para leer las Escrituras, ni para estar orando. Solo hay tiempo, hermano, para estar ocioso. Y así de esa manera los encuentra el Señor, ociosos, viviendo una vida sin sentido. El Evangelio de tanto de Mateo como de Lucas como de Juan nos dice que estaban encerrados por miedo a los judíos. Si usted analiza el texto, el sinóptico que es Mateo y Lucas, y también lo dice Juan, que estaban allí escondidos. Estaban como cucarachas cuando se esconden, hermanos, debajo de la oscuridad allí metidos, donde la luz los hace, hermanos, esconderse como cucarachas. Y dice que cuando estaba allí les reprochó su incredulidad. Esta palabra reprochar es una palabra dura. Es como zarandearles la conciencia. El Señor los reprendió, los hizo salir de su letargo, tomar conciencia. Esta palabra no es una palabra, hermano, que pueda endurecer ni tampoco pueda acusativa. No, es una palabra donde el Señor está haciendo tomar conciencia. Fíjense que cuando le habla a María Magdalena le dice: di a mis discípulos y a Pedro, de una manera directa. Y Pedro ya venía de haber negado al Señor. Pero le dice, y habla con Pedro también, porque Pedro estará acongojado. Pedro estará triste porque lloró amargamente cuando negó al Señor. Pero le habla y le dice: dile a mis discípulos y a Pedro también, porque la palabra es para Pedro también. Igual Pedro se sentía desplazado.
no estaba tan motivado como los 11. Pero también hay una palabra para Pedro y dice la Escritura, estando ellos sentados en la mesa, les reprochó. ¿Qué ocurre con ustedes? ¿Qué pasa? ¿No lo habéis entendido? Sabéis que los reproches, hermanos, nos hacen recordar las cosas, incluso, hermanos, que no hemos hecho bien. Pero aquí hay un reproche, hermano, que no es condenatorio. Aquí hay un reproche para tener que hacer lo que deberían de haber hecho. Y cuando el Señor nos reprocha algo es porque nos ha dado todo lo necesario para poder ir adelante con la tarea. ¿Acaso no te di, por ejemplo, cuando a una persona se le da dinero para pagar la luz y después resulta de que sigue con la luz cortada? Y llega y ¿qué es lo que ocurre con la luz? ¿No la pagaste? No la pagué. Y le reprocha el dinero que él le dio. La riqueza, pero ¿acaso no te di yo dinero para que pudiera pagar la luz? Esto es un reproche que le hace por algo que le ha sido dado. Este reproche que el Señor le hace no es condenatorio. Es para que recuerde que los bienes que Dios le había dado no estaban siendo usados para nada. ¿Os acordáis de los talentos, de la parábola de los talentos? Hay uno ¿qué ocurre con el que tenía tan solamente un talento? Lo guarda y el Señor se lo reprocha. Utiliza la misma palabra, el Señor se lo reprocha, le dice, tú sabiéndolo todo, ¿por qué no hiciste y obedeciste a tu Señor? Yo te di esa riqueza para que pudiera negociar y llevarla adelante. Entonces, dice que le reprochó su incredulidad, en primer lugar, no haber creído en la palabra del Señor. Y en segundo lugar, la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Pero el Señor me guió a poder mirar esta palabra, dureza de corazón. ¿Qué provocó? Esta es la pregunta. ¿Qué provocó el endurecimiento del corazón de los discípulos? ¿Qué lo provocaría? ¿Qué lo causó? La siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cuál fue el remedio para ello? Hay endurecimiento, pero después vemos al final cómo son encomendados y cómo vemos la historia que se alinea en los hechos de los apóstoles y cómo ellos obedecen al Señor y empiezan a predicar el Evangelio. Amén. Quiere decir que hubo, hermano, un tratamiento, que hubo un remedio para este endurecimiento. Hermano, Jesús ha pasado 3 años, casi y medio, luchando contra los corazones de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. Está luchando con los corazones de los sumos sacerdotes. Está por esto mismo, por la dureza de su corazón. Pero también lo más lamentable, lo más molesto para el Señor y lo que lo irritó para echar estos reproches es ver la dureza de corazón de sus propios discípulos. Lo que irritó a nuestro Señor Jesucristo fue la dureza de corazón de estos discípulos. Dureza de corazón. Cuando yo he ido al diccionario griego y he estado interesándome en buscar lo que significa esta dureza de corazón, esto quiere decir en griego esclerocardia. Está compuesta de 2 palabras. Esclero, que es esclerosis. No sé si usted habrá oído hablar de la esclerosis. Esclero, que quiere decir duro por estar seco. Y cardia es corazón. Ahora bien,
Esto es propiamente dureza de corazón. Y la dureza de corazón es debido a la falta de humedad. Algo está seco y es porque le falta humedad y en este caso aceite. Un corazón obstinado, un corazón duro, que carece del aceite del Espíritu Santo de Dios, por negarse a hacer receptivo, obediente a la fe que Dios forja dentro de uno. Por lo tanto, vemos a unos hombres que habían sido encomendados con un corazón duro, con un corazón, hermano, falta del aceite, de la unción del Espíritu Santo de Dios. Había formado una esclerosis. Yo le voy a explicar a usted qué es y qué significa tener esclerosis. Y médicamente esta palabra quiere decir, con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el cuerpo entero. Quiere decir que lo que el cerebro manda al cuerpo, al estar entumecido, no recibe la orden y se queda paralizado. Esto es lo que quiere decir la esclerosis. La melanina es lo que cubre a este nervio. La melanina es como si fuera un aceite que lubrica para que los tejidos blandos no choquen entre ellos y venga el dolor. Usted sabe que cuando el tejido blando no tiene esta cobertura de la mielina, pues están chocando entre ellos y ahí es el dolor. Hay crisis que puede durar un día, una semana, un mes o años. Por lo tanto, hay una interrelación con el corazón endurecido y con la relación que podamos tener con el Señor. Somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese cuerpo en Cristo tiene que tener el aceite del Espíritu. Y el aceite del Espíritu, hermano, es lo que fluye en nuestras vidas de ese Espíritu Santo que ha sido dado por el Señor. Nosotros sí podemos decir, el Espíritu Santo ha sido dado sin medida. Igual usted está analizando lo que yo estoy diciendo. Pero la palabra del Señor dice, no apaguéis el Espíritu. No entristezcáis el Espíritu con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu se apaga. El Espíritu se entristece. El Espíritu, aunque esté viviendo en nuestras vidas, igual tiene obstáculos que impiden que podamos ir adelante, porque la obra de Dios tiene que ir adelante con el fluir del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, para entender mejor la causa y las soluciones de un corazón endurecido, es importante comprender el significado bíblico y amplio de lo que es la palabra corazón. Cuando hablamos de corazón, hermano, de la personalidad humana, podemos estar hablando. Podemos estar hablando de lo que se le atribuye a lo que es la mente. Podemos estar hablando, hermano, del dolor, los deseos, del gozo, del entendimiento, de los pensamientos, del razonamiento. Y lo más importante, la fe y el creer está en el corazón. Pero todavía más, son producto del corazón. No tan solamente estas cosas, sino todo lo malo que sale de nuestro corazón también es producto y sale de nuestro corazón. Sale lo bueno y también sale lo malo. Amén. Así que, considerando esto, es fácil ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida delante del Señor.
se adormece. La capacidad de nuestro corazón, hermano, es tan inmensa. Dios le ha dado tanta capacidad, que es donde Él ha puesto y ha recibido su palabra bendita. Es tan importante nuestro corazón delante del Señor, que cuando está hablando de cuál es el primer mandamiento, anote usted. Una de las cualidades, hermano, amarás al Señor con todo tu corazón. Bendito sea su nombre. Es el lugar, el depósito. El corazón de cualquiera puede endurecerse, incluso el corazón de los mejores cristianos puede dejar de ser sensible. Puede ocurrir esto. Fíjense lo que le ocurrió a los discípulos cuando ellos estaban allí en la barca y le dijo el Señor, trae pan. Y hablándole del asunto de la levadura de los fariseos, cuidado del pan de los fariseos. Ellos inmediatamente dijeron, bueno, ya no traímos el pan, ya no hemos traído la bolsa de pan. También ustedes tenéis el entendimiento y el corazón endurecido, capítulo 8, Evangelio de Mateo. No habían entendido, tenían ojos y no veían. Así que cualquier cristiano podemos estar, hermano, tentado a poder deslizarnos, ser sensible a la realidad de nuestro corazón en relación y en comunión con Dios. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? La Iglesia creo que tendríamos que meditar en todo este asunto. Sabemos que el Señor es nuestro Redentor. No necesitamos ya que nadie... Estamos siendo doctrinados. Yo creo que estamos hasta empachados de la palabra de Dios, del conocimiento de la redención, de la expiación, de la justificación, de todo lo que antes de la fundación del mundo, del llamamiento irresistible. Creo que estamos tan henchidos y tan llenos de conocimiento, y por todo ello le damos las gracias al Señor. Pero ¿se ha detenido usted a mirar cómo está su corazón en relación a Dios y en relación a lo que le rodea? Tengo un corazón endurecido, todo lo que hay en mi vida es puro conocimiento y nada más. El Señor tuvo que reprender a sus discípulos por su incredulidad y por su corazón endurecido. Habían perdido, hermano, esa realidad de ese poder estar recostado a los pies de Jesús, de poder hacer como María, coger la mejor parte, acercarse al Maestro. La barca nunca se hundió, hermano, ni la barca se hundirá, porque Él va delante de nosotros. La barca se puede tambalear y la barca puede dejar de remar, usted y un servidor, y podemos dejar de existir, pero la barca siempre llegará a su buen puerto, porque el Señor es el que la tripula. Ay, ¿qué sería de la Iglesia si fuese guiada por los hombres? Sería lamentable, francamente. Al igual que los discípulos, hermanos, en este caso, a los israelitas también le ocurrió lo mismo. Los israelitas, ellos tuvieron un corazón tan endurecido que ninguno de los que salieron de Egipto pudieron entrar a la tierra prometida. Un corazón duro, incircunciso, insensible a la voz de Dios, rebelde, contumaces. Y mira que vieron tantos milagros. Y mira que provocaron tanto al Señor. Y mira tantos pulsos le echaron al Señor y a su siervo.
tantos reproches, tantos insultos, tantas calumnias que le echaron al Señor y a su siervo. Y el Señor los está guiando y al final los reprende y le dice: no entraréis vosotros, sino aquellos que vosotros pensasteis que morirían en el desierto. Estos son vuestros hijos. Tristemente, esto simplemente revela a Dios la poca fe que tenemos en sus promesas para cuidar de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, tan maravilloso, que nos habla: todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece. En el versículo 19 dice: y Dios suplirá todo lo que os falta en Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Él es el que suple nuestras vidas. Él es el que nos ayuda. No te dejaré, ni te desampararé. Hay dos cuestiones rápidamente, hermano, que nos lleva a endurecer el corazón. El primero es el pecado. El pecado hace que los corazones se endurezcan, especialmente el pecado continuo, la práctica del pecado. Y además, no solo la práctica del pecado, sino el no arrepentimiento. Dejarlo como algo que es natural porque nosotros somos lo que somos y nos tienen que aceptar como somos. Hermano, nosotros hemos sido llamados viviendo santos delante de Dios. Pero debemos de entender que nuestros pasos son pasos de santidad en una progresión santificadora que nos llevará a una santificación completa cuando estemos con el Señor. Hay un verbo que es imperativo de parte del apóstol: sed santo, como vuestro Padre Celestial es santo. Y tenemos que vivir una vida santa. Esto nos dice que nunca vamos a pecar. No, si usted dice esto, hace mentiroso a Dios. Vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a caernos, vamos a tropezar, nos vamos a sentir pero que muy débil. Vamos a vivir incluso sintiendo que Dios nos ha abandonado. Pero le garantizo delante del Señor, si hay un corazón arrepentido, si hay una confesión delante de Dios, y por muy grande que sea el pecado, Dios nos sacará, nos limpiará de toda maldad y estaremos teniendo comunión con Él y comunión con su iglesia. Bendito sea su nombre. Amén. El pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Sin embargo, si no confesamos nuestros pecados, estos tienen un efecto acumulativo. El pecado se va acumulando y es como cuando el colesterol no se trata y se acumula en las venas. Tiene que tratarse, si no tendremos un problema de corazón. Y el pecado se va acumulando e insensibilizando nuestras vidas, cauterizando nuestras conciencias y abandonándonos de tal manera que llegue a causar la dureza de nuestro corazón delante de Dios. La Escritura aclara que si continuamos incansablemente en el pecado, llegará un momento en que Dios nos entregará a nuestra mente depravada y nos dejará salirnos con la naturaleza de lo que somos. El apóstol Pablo escribe sobre la ira y el abandono de Dios en su carta a los romanos, donde vemos que los hombres impíos, los hombres malvados, que detienen la verdad, son finalmente entregados a los deseos pecaminosos de su propio corazón endurecido. Si el pecado es una de las consecuencias que endurece, y el pecado, no porque nosotros no vayamos a cometer el pecado, sino el pecado que no se confiesa delante de Dios.
Y otra de las causas, hermano, es el orgullo. El orgullo también hace, hermano, que nuestros corazones se endurezcan. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? De ahí te derribaré, dice el Señor. El libro de Abdías habla de una profecía sobre Edom. Edom estaba estratégicamente, hermano, en un monte, tan estratégicamente ubicado, que porque él pensaba que estaba en la montaña, nunca sería cautivo. Y nunca lo vencería. Y este era el orgullo de Edom. Y el Señor le dice, donde estés y de donde estés, te bajaré y te humillaré para que reconozcas que yo soy Dios. Entre muchas cosas, hermano, el Señor en esta profecía le está echando, digamos, en cara lo que le ocurrió cuando en el cautiverio tuvieron que salir de allí. Y ellos se aprovecharon. Y fueron hombres que aprovecharon el pillaje con sus mismos hermanos. Esaú, Edom, Israel, Jacob. Y se aprovechó de ellos y se rió en los caminos y se burló de Judá porque estaba siendo atacada por los pueblos enemigos. El orgullo es algo, hermano, que endurece el corazón. Además, la raíz de la dureza del corazón a Faraón fue por el orgullo. El pecado que había en el corazón de Nabucodonosor fue el orgullo. El orgullo de no reconocer a Dios. El orgullo de no saber perdonar. El orgullo de creer que la razón está por encima del perdón. El perdón es supremo. La razón no tiene nada que ver aquí. Yo no puedo razonar con el perdón. Si yo razono con el perdón, yo no podré perdonar nunca a mi enemigo, al que me abofetea, porque siempre tendré el derecho de poder actuar en consecuencia. La razón es aquella que obra en consecuencia a lo que uno le ha hecho y su conciencia la calla de tal manera que lo hace verdad, verídico, todo aquello con lo que está usando para poder, entre comillas, vengarse y salir libre de culpa. No es así como lo dice el Señor. Cuando uno es orgulloso, cuando uno no quiere perdonar porque piensa que tiene toda la razón, me han hecho, me han dicho, me han escupido, me han abofeteado, han calumniado, pero no me han clavado en la cruz. Aún. Y hubo uno que estuvo en la cruz. Y aún en la cruz, mirando a aquellos que lo llevaron al patíbulo, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sé si usted, un servidor, nos hemos detenido a pensar en esto. Señor, aquellos que me han hecho daño. Señor, aquellos que han ido en contra mía, que se han levantado en contra de mí, perdónalos, Señor. Pero yo también los perdono, Dios mío. Yo también me acerco a ellos y les digo, yo te perdono. Mi sufrimiento no tiene nada que ver con lo que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario. Nabucodonosor tuvo que reconocer, hermano, que hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre los reinos, Dios no lo levantó del polvo. Su orgullo se lo tuvo que comer y tuvo que reconocer la grandeza de Dios.
Este es otro de los aspectos que nos lleva a un corazón endurecido, el orgullo. Y termino. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el tratamiento para que un corazón donde falta el aceite de Dios, donde falta la motivación, el engranaje que pueda empezar la máquina a funcionar? Aleluya. Lo primero y más importante, hermano, es reconocer el efecto de esta enfermedad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Trae consecuencias muy malas. Creemos que estamos bien, pero francamente no, hermano. Se ha perdido el feeling. Se ha perdido el deseo, el encanto, las ganas, el amor entre los hermanos. Se va perdiendo, se va diluyendo y todo es mecánico. Todos queremos hacerlo, pero la máquina va para adelante. Pero va para adelante porque el Señor va en la barca. Amén. A pesar de todo. Tiene en nosotros, hermanos, Dios nos ayudará a ver la condición de nuestro corazón cuando le pidamos lo que dijo el salmista: examíname, oh Dios, y conoce tú lo que hay en mi corazón. Y mira si hay en mí, Señor, camino de perversidad y condúceme en el camino eterno. Examíname, Señor, mira mi corazón. Dios puede sanar cualquier corazón. Cualquier hombre, cualquier mujer, una vez que reconozca su desobediencia, nos arrepentimos de nuestros pecados. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento es más que una simple declaración. El arrepentimiento verdadero, hermano, se manifiesta en una vida totalmente cambiada. Totalmente cambiada. Empiezo a caminar, empiezo a amar, empiezo a tratar, empiezo a vivir auténticamente. Señor, yo quiero ser auténtico. Bendito Dios. Y después de arrepentirnos de nuestros pecados, los corazones duros comienzan a sanarse. ¿Cuándo? Cuando estudiamos la palabra. Este es el tratamiento. Me arrepiento y devoro tu palabra, Señor, y voy a tu palabra, bendito Dios. Dice la Escritura en el Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. La Biblia es nuestro manual, querido y querida hermana. Es lo que nos va a llevar en la vida, ya que es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir nuestras vidas. También es útil para corregirnos, para instruirnos en justicia. Hermanos, si queremos vivir una vida plena espiritualmente, tal y como Dios quiere, necesitamos urgentemente, necesitamos estudiar y obedecer a la palabra de Dios, que no solo mantiene un corazón suave y puro, sino que nos permite ser bendecidos en todo lo que hacemos. Josué, nunca se apartará de ti este libro de la ley, ni de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces, hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo lo que hagas, eso te irá bien. Santiago lo habla también.
No los oidores, sino los hacedores de la palabra son realmente los que cumplen la ley real, la ley de Cristo. Los corazones también se pueden endurecer cuando sufrimos y estamos padeciendo. Pero quiero decirle, hermano, que esto es un trato de Dios. Ahí Dios empieza a tratar nuestras vidas. Ahí nos endurece nuestros corazones cuando no entendemos que es el trato de Dios, cuando no nos rebelamos. Pero si nosotros, hermanos, somos hombres y mujeres que deseamos que nuestros corazones no sean corazones endurecidos, sino donde fluya el aceite del Espíritu, tenemos que examinar nuestras vidas. Señor, ¿qué hay que pueda interrumpirnos la comunión? ¿Hay algún pecado? No solamente de mi vida, sino que yo pueda ver eso por los demás. Es curioso, el otro día un compañero mío, porque claro, estamos allí, él me dice, estoy más tiempo contigo que con mi mujer. Y estamos hablando, y me dice, esta persona que no conoce al Señor, me dice, mira Paco, de verdad, te tengo mucho aprecio. Y quisiera que si en algo yo te he dicho que te haya dañado, que me lo digas y yo te pido perdón. Es tremendo. Es que yo cuando escuché eso de esa persona que no tiene al Señor, pero que la propia amistad, el propio acercamiento a esa persona tantas horas, con el testimonio, con la paciencia, con no contestarle a lo mejor porque él tiene problemas con la familia, tiene problemas con la mujer y demás, y viene a veces, hermano, como viene y se descarga encima mía y yo le doy consejos. Y a veces está un poco disparatado y fue algo, hermano, tan maravilloso. Paco, si yo en algo te he ofendido, que no me ha ofendido en nada, te pido perdón. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso si usted ha tenido algo con alguien y aún está ahí? Y escuche lo que le digo. Estará ahí hasta el día que estemos delante del Señor. Si no lo soluciona aquí en la tierra. Estamos acostumbrados a decir los cristianos, el que no doble sus rodillas aquí en la tierra, la doblará en el cielo, en el juicio, ¿no? Pero el que no confiese sus pecados aquí en la tierra como hijo de Dios, el que no pueda estar a bien con su hermano, que hay ahí algún rescoldo todavía, Señor, yo creo que debería hablar con esta persona. Si yo no le pido perdón aquí o arreglo mi asunto, lo voy a tener que arreglar en el cielo. Yo prefiero arreglarlo aquí, porque así nos lo dice el Señor. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Bendiga nuestras vidas y podamos encauzarnos para que nuestro corazón se engrace, se lubrique con ese aceite del Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie.